Me gustaría primero saber, leí un poco sobre Biofábrica y me gustaría ver cómo es que llegaron a la conclusión de que los hongos eran la mejor opción para poder hacer envases biodegradables. Bueno, siempre todo esto parte de cierta forma con alguna historia o algo que te motiva, ¿no? Realmente a empezar tu trabajo. Yo tengo, por ejemplo, mi formación realmente académica es en economía. Entonces, realmente como economista he seguido realmente esa línea, esa trayectoria, hasta el 2013, 2014, que empecé a trabajar con ciertos temas ligados en planificación y desarrollo. ¿Ya? Desarrollo en general, desarrollo económico, desarrollo social, y me fui a vivir realmente un año a Galápagos, a las Islas Galápagos, y cuando estoy en las Islas Galápagos empecé a trabajar sobre temas de desarrollo sostenible, o sea, ya un poco más enfocado sobre temas de desarrollo que vean los temas ambientales, vean temas sociales y obviamente también temas económicos. Entonces, empecé a investigar un poco más y di con un tema o con un área de trabajo que es biotecnología. Hasta esa fecha, 2013, 2014, realmente la palabra biotecnología y todo lo que esto conlleva, para mí era un mundo completamente nuevo, era algo que no tenía ni la más mínima idea, más allá del concepto general, ¿no?, que tú puedes tener de biotecnología, pero la aplicación de la biotecnología en sí era algo que yo no lo manejaba. Entonces, como estaba en Galápagos, como estaba trabajando sobre temas de desarrollo sostenible, llegué al tema de biotecnología, empecé a investigar mucho más temas y dentro de estos encontré información en la cual ya había investigación sobre cómo los hongos pueden, en este caso, salvar el planeta en múltiples formas, ¿ya? Para poder hacer biomateriales, para como un agente, en este caso, para descomponer ciertos tóxicos o ciertos químicos en el ambiente, para poder reconvertir, por ejemplo, la naturaleza, son un superalimento y bueno, una diversidad de temas, ¿no? Entonces ahí llegué al tema de hongos. O sea, por eso te digo que es una forma de historia. Interesante. ¿Y cómo atravesó usted, economista de formación, por el proceso científico que lo llevó a encontrar la fórmula idónea para este biomaterial, ¿no? Sí, definitivamente, al ser primero la biotecnología un campo poco desarrollado, por lo menos en el caso de Ecuador, quienes desarrollan biotecnología aplicada está súper segmentado. Por un lado están las universidades, donde tienen obviamente o equipos, tienen al talento humano idóneo, especializado, ¿sí? Y obviamente tienen los recursos. Y por otro lado también tienes a las grandes empresas, por ejemplo a ingenios azucareros, donde ellos aprovechan el bagazo o el residuo de la caña de azúcar para crear biocombustibles. Entonces, por lo menos en nuestro país, está súper segmentado quienes hacen biotecnología y principalmente son quienes tienen recursos. Eh, Así que lo que me tocó a mí, de cierta manera, es ver cómo hacía esto sin obviamente no contar con esos recursos económicos, sin contar con esos grandes recursos económicos. Entonces empecé a hacer investigación empírica por mi cuenta. Desde el 2015 empecé a leer más artículos, empecé a hacer algunos ensayos, pero a la par estaba trabajando en otros lugares. Entonces, realmente, poco tiempo que me quedaba para hacer esta investigación inicial, empírica, era poco y tenía ciertos resultados, pero no muy importantes. Hasta que el 2019 decidí realmente quedarme con Biofabric y ya hacerlo como un laboratorio pequeño, comprar ciertos equipos, hacer ahora sí una planificación de investigación más, obviamente, más establecida, más real, ¿sí? Y ahí arranqué realmente, en 2019, ¿no? Y más o menos en unos 6 7 meses empezamos a hacer diferentes pruebas con hongos, con residuos, combinando estos de aquí, viendo temas de temperaturas, de humedad, viendo temas de alcalinidad, exposición a la luz, es decir, toda una combinación de factores. Te puedo decir que hicimos como una combinación de probablemente unas 50, 60 combinaciones diferentes, ¿no? Entre cascarilla de arroz, la viruta o residuo del acerrín, perdón, de la madera del acerrín, hoja de choclo, hoja del banano, los tallos del trigo, césped de una cancha de fútbol,
Y de ahí los combinamos esos, por ejemplo, mitad y mitad, o a veces combinábamos solo dos, a veces combinábamos tres, a veces combinábamos cuatro, a veces utilizábamos cierto tipo de hongo, otro tipo de hongo. Entonces, eso nos dio un espectro de resultados súper amplio, ¿no? Y ya te digo, en estos 7 meses iniciales habremos hecho por lo menos unas 50, 60 muestras. Hasta que dieron con la fórmula exacta que me parece que utiliza acerrín y el micelio de los hongos. Correcto, correcto. Y ahí llegamos a esa fórmula exactamente de acerrín, hongo, y con lo cual creamos, que es lo que, bueno, tú puedes ver aquí, ¿no? Este es un esquinero, un protector realmente, que es 100% orgánico, 100% biodegradable, no tiene ningún tipo de químico, y todo es elaborado con residuos agroindustriales y con biotecnología de hongos comestibles. Interesante. Más o menos, ¿cuánto demora el proceso de convertir el micelio del hongo y el acerrín hasta llegar al empaque que usted me ha mostrado? Si tú lo ves en un tiempo lineal o de una forma lineal, desde, por ejemplo, extraer el hongo, reproducir el hongo, inocularlo, por ejemplo, en cierto sustrato como es la viruta, esperar que esto crezca, esto lineal te puede tomar 45 a 60 días. O sea, es súper largo. Pero para eso lo que nosotros hicimos fue, ¿sabes qué? No podemos obviamente tener este ciclo de producción que sea tan extenso. Entonces lo que necesitamos hacer es tener materia prima constante, siempre, en stock. Y con eso, finalmente, lo que nosotros redujimos fue a 7 días, a 10 días, ya la entrega de tu producto final. Entonces, si tú el día de hoy, por ejemplo, eres una mueblería que necesitas un esquinero, entonces nosotros ya tenemos en stock la materia prima previamente ya inoculada, que lo que hacemos es envasarla. Y en un lapso de 7 a 10 días se desarrolla nuevamente el micelio o el hongo a través de todo este molde y finalmente ya tienes el producto terminado. Interesante que hayan logrado reducir el tiempo de 60 a 10 días como máximo, que es bastante en realidad. ¿Y cómo les ha ido en cuestión a las marcas que escogen trabajar con ustedes? ¿Lo hacen por el factor ambiental? ¿Lo hacen por el factor económico? ¿Cómo están ubicados más o menos en el mercado? Todavía, sabes que seguimos trabajando en encontrar ese market fit, ese market ideal. Nosotros cuando igual surgimos con el proyecto, obviamente lo que nosotros primero hicimos fue identificar, bueno, quiénes están utilizando Unicel o el Styrofoam, que es el espumafoam o el espumaplex. Se llama también Tecnopor, el estileno, exactamente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue primero identificar qué industrias utilizan esto en gran medida y que finalmente podrían utilizar nuestro producto, ¿no? Entonces, primero nos topamos con un tema de que obviamente son grandes las industrias, ¿verdad? Entonces, nosotros al ser un proyecto, emprendimiento, que está pasando de proyecto ya a emprendimiento, lograr esas primeras ventas iniciales, primero tú te encuentras como un emprendimiento que es pequeño versus una gran industria que es sumamente grande, en donde la demanda de esquineros o de embalajes llega a ser tan alta que tú realmente en este primer momento no la podemos suplir. Entonces, hay una brecha ahí realmente con las industrias. Pero a pesar de eso, nosotros cuando hemos enviado nuestra información de nuestros productos, hemos tenido una respuesta súper buena. Y realmente las industrias buscan este cambio. Las empresas realmente están buscando este cambio por dos factores. Primero, las grandes industrias están atadas dentro de su planificación a ciertos metas, ¿sí? O el cumplimiento de objetivos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, muchas de estas necesitan, por ejemplo, tomar acciones por el clima, que es uno de los objetivos de los ODS. Entonces, estos embalajes o migrar a nuestra solución les permitiría a ellos, por ejemplo, reducir su huella de carbono porque no estarían utilizando poliestireno expandido y obviamente estarían contribuyendo a cumplir sus métricas de los ODS, ¿no? Entonces, por ese lado, las industrias están buscando la forma de cómo apalancar, de cómo aprovechar nuestra tecnología para eso. Pero también hay que considerar que obviamente esto es un costo directo. Entonces, si nuestro embalaje sigue siendo, por ejemplo, el espumafoam, un embalaje te cuesta 50 centavos y nuestro esquinero te cuesta $2, por ejemplo, ¿sí? Más allá, o te puede costar 55 centavos, sigue siendo costoso. Y si es un costo directo, entonces las empresas obviamente también tienen
cierta, o van a encontrar obviamente un factor que las vaya a limitar, porque no es como un costo indirecto donde por último los puedes de cierta manera prorratear en función a toda tu producción. Pero esto, si tú produces más esquineros o más muebles, vas a necesitar más esquineros. Si produces más electrodomésticos, vas a necesitar más esquineros. Y si es costoso, entonces se vuelve un tema. Pero en resumen, las industrias están buscando las formas para poder contribuir en cumplimiento de objetivos, no solo de los ODS, sino también de ellos, ¿no? Ellos también están buscando contribuir sobre el tema de sostenibilidad, y muchas de las empresas ya tienen incorporado estos valores dentro de su estructura organizacional. Sí, siempre que me encontraba con alternativas de plásticos, tenían más o menos el mismo reto, que era poder competir contra los precios casi en el piso que tienen las alternativas tradicionales, ¿no? Entonces, el valor agregado que les puede ofrecer todo este tema ambiental es algo sumamente importante, ¿no? Sí. Más o menos, ¿de cuánto es la capacidad que podrían tener ustedes o que tienen ahora, que han proyectado? Sí, mira, y justo antes de responderte esta pregunta, justo el tema que tú mencionabas ahora sobre el costo, ¿no? El tema es que, por ejemplo, cuando tú compras, supongamos, un electrodoméstico, un microondas, ¿no? Este microondas viene empaquetado en las esquinas con este poliestireno expandido, ¿no? Este poliestireno expandido, por ejemplo, te cuesta 50 centavos cada uno de esos esquineros. Pero eso no es un costo real, porque finalmente ese poliestireno expandido va a terminar en el océano, ¿sí? Y va a tardar más de 500 años en degradarse. Y en el proceso se va fraccionando. Y cuando se fracciona, viene, por ejemplo, un camarón que lo ingiere, ¿sí? Al final, ese camarón, ese crustáceo, nosotros lo capturamos dentro de los procesos normales de pesca y tú o yo lo terminamos comiendo, ¿sí? Y finalmente, tú o yo, cualquier otra persona que se come ese camarón, está ingiriendo microplásticos. Entonces, realmente, ese microplástico te genera, por ejemplo, benceno y el estireno son dos contaminantes del medio ambiente y están catalogados como posibles cancerígenos. Por lo tanto, si nuestra ingesta de microplásticos nos lleva a tener un potencial cáncer, por ejemplo, el costo de ese esquinero no es solo 50 centavos, porque el costo va a ser tu enfermedad, los medicamentos, los doctores y una posible muerte en el futuro. Entonces, hay un concepto en economía que se llama externalidades negativas. Y el tema es que todos estos plásticos no consideran los costos que le generan a un tercero, ¿sí? Que vendrían a ser a ti, a mí, a la naturaleza. Entonces, por eso es que esos son baratos, pero es porque no consideran realmente estos costos, ¿no? Entonces, definitivamente hay que trabajar en visibilizar estos costos para que las empresas también identifiquen que esto realmente no te cuesta 50 centavos, sino que finalmente te está costando $5 por el impacto ambiental y en la salud de las personas, ¿no? Pero bueno, será algo que hay que irlo trabajando, ¿no? Y parte también de poder ejemplificar con leyes de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que puedan atacar más que el sistema logístico, también el sistema comunicacional, de cómo es que estamos teniendo este costo real versus este costo aparente, ¿no? Sí, definitivamente. El tema de responsabilidad extendida y es un tema que tal vez no se lo desarrolla mucho o es un tema que recién está empezando incluso también acá en Ecuador, ¿no? Se lo está empezando a tocar, se está empezando a hablar sobre este tema de responsabilidad extendida. Definitivamente. Y bueno, pues volviendo a la pregunta, lo que te decía, digamos, un poco para reducir costos, siempre el volumen es fundamental, ¿no? ¿Cuánto más o menos tienen de capacidad ustedes o cuánto pueden planifican tener? Claro, el día de hoy, imaginándonos con este mismo esquinero, ¿no? Nosotros podemos hacer aproximadamente entre 3.500 a 4.000 de estos, ¿no? Sí, claro, mensuales, de 3.500 a 4.000. Y esto, por ejemplo, esa cantidad de 3.500 a 4.000 es la cantidad que necesita básicamente una mueblería que vende aproximadamente 1.000 piezas, 1.000 muebles mensuales, ¿sí? Entre cómodas, camas, veladores, mesas. Entonces, realmente la capacidad que tenemos hoy día es como para una mueblería, ¿sí? Con lo que podríamos nosotros ya empezar a testear, obviamente, nuestros equipos, nuestro sistema, nuestro modelo. Ahora,
¿Qué pasa con la cantidad de residuos que nosotros traemos? Solo en Ecuador tenemos 28.000 millones de toneladas de residuos. Es decir, lo que más tenemos es residuos. Así que poder incrementar realmente nuestra capacidad instalada es sumamente fácil. Incluso el proceso de producción es un proceso de producción vertical. Es decir, esto una vez que se envasa, simplemente se lo va apilando. Entonces tú lo que necesitas es un espacio hacia arriba para poder crecer. Entonces es súper fácil realmente que nosotros podamos incrementar nuestra capacidad instalada de 4.000 a 8.000 a 12.000. Nuestro horizonte para finalizar realmente este primer semestre, junio y julio, es realmente poder llegar a esa capacidad instalada, es decir, llegar al punto de decir, tenemos una o dos mueblerías con las cuales estamos trabajando continuamente, ¿sí? Y esa es nuestra meta para este primer semestre. Y obviamente ir duplicando hasta fin de año. Llegar a los 8.000, por ejemplo. Exactamente, 8.000 a 10.000, exactamente. Y además de los esquineros, ¿qué otro tipo de soluciones están ofreciendo o planean ofrecer en cuanto a este biomaterial? Hemos desarrollado, igual para la misma industria que es la de mueblerías, hemos hecho algunos diseños. Tenemos unas bases que son como unos cubos cuadrados realmente, que sirven también para la protección de las patas de los muebles y de las mesas. Entonces, para mueblerías tenemos dos tipos de esquineros, tenemos una de estas bases. Y de ahí hemos desarrollado también unos esquineros que son más largos, como el que tú ves aquí, que tienen dos propósitos. Estos sirven para paletizar la carga para la exportación. Estos son esquineros laterales para el contorno de los pallets, cuando se ponen todas las cargas. Y esto de aquí hemos trabajado ahora recién en el mes de noviembre y diciembre, hicimos unas pruebas para tratar de utilizarlo como molduras en el sector de la construcción. Si bien es cierto, esta es la primera opción, es que sea biodegradable. En el momento en que tú lo aíslas con yeso o cemento, obviamente esto ya no tiene contacto con oxígeno, por lo tanto no se descompone. Entonces podemos hacer molduras para la construcción y que van al techo básicamente, ¿no? Entonces ese es otro mercado que ya no estaría dentro de la misma línea de embalaje, sino enfocado para el sector de la construcción. Y otra línea que me imagino bastante son estos, no sé si en Ecuador también se repite, que por ejemplo, hasta irónicamente para los mismos champiñones, que también son hongos, se utiliza para distribución en supermercados una tableta de Tecnopor de colores, ¿no? Para distribuirlo. En pollo, carnes, algunas de esas también. ¿Se puede utilizar su biosolución para este segmento también? ¿Han planificado hacerlo? Hemos planificado una serie de productos. La verdad es que es un tema de imaginación, definitivamente. Es un tema de creatividad, mucho de lo que hacemos, ¿no? Y también de ensayo-error. Entonces, por ejemplo, hay sectores como en el caso de alimentos o en el sector de construcción, en los cuales las especificaciones técnicas obviamente pueden ser mayores que para un embalaje, por ejemplo, de una cerámica o de un mueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que hay cierto tipo de reglamentación o de requisitos para que esto, por ejemplo, pueda estar en contacto con alimentos. Entonces, hemos pensado efectivamente en hacer estas bandejas para poder eliminar las que son de plástico, las de Tecnopor, pero sin duda necesitaría algún tipo de film o algún tipo de recubrimiento que permita que no tenga un contacto directo. Entonces, es algo que todavía habría que seguirlo desarrollando, pero sí, sin duda lo pensamos, estuvimos conversando también el año pasado. La cantidad, obviamente, ahí de producción, obviamente también es grandísima, obviamente en supermercados la cantidad de estas bandejas de Tecnopor que se usa para la carne, para el pollo, para una serie de vegetales, para champiñones también, como tú mencionas, es grandísimo, ¿no? Pero sí, hay que seguirlo trabajando. Y seguirlo finalmente también combinando, ¿no? Porque tal vez no es 100% biodegradable, pero tiene una huella de carbono menor que tal vez otro de Tecnopor. Sí, definitivamente. Y algo súper importante y que como economista usted también debe conocer es la capacidad de estos emprendimientos para convertirse ya en una empresa a escala industrial para poder salir al mercado y ofrecer una solución ya masivamente. Contar con el financiamiento, el fondo adecuado.
En el caso de Biofabric, ¿cómo fue que llegaron al financiamiento adecuado para poder tener la producción que tienen ahora? ¿Hicieron uso de algún crédito verde, algún fondo verde? ¿O cómo fue que llegaron a lo que es ahora Biofabric? El tema de fondos verdes es algo que está en desarrollo en nuestro país, ¿sí? Es algo que está en desarrollo y creo que todavía falta mucho por trabajar para poder aterrizar que estos fondos, ya sea a través de bonos verdes o fondos realmente como tipo créditos, sean un poco más aterrizados, porque todavía realmente sigue habiendo una brecha. Es decir, cuando tú eres un emprendedor o tienes un emprendimiento y estás saliendo con una idea recién en la cual no tienes un market fit o no tienes tal vez unas compras en grandes cantidades, estás como entre la espada y la pared, ¿no? Es decir, el banco te dice, bueno, muéstrame las ventas, pero tú le dices, bueno, no tengo ventas porque obviamente no tengo la capacidad instalada. Entonces, estás como en un loop, ¿no? No puedes tener ventas porque no tienes la capacidad instalada, pero no puedes acceder a fondos porque no tienes las ventas suficientes. Entonces, se vuelve un círculo súper difícil, ¿no? En el 2019 tuve la oportunidad realmente de acceder a un crédito realmente, que fue pequeño, pero que realmente ese crédito, que fue de banca pública, me permitió comprar ciertos equipos y darme un lapso de más o menos unos 7 a 8 meses para hacer la parte de investigación y desarrollo. Creo que eso es fundamental, eso obviamente marcó un hito para nosotros, porque sin eso, sin duda, no hubiésemos podido hacer la investigación, no hubiese podido adquirir ciertos equipos que los hemos utilizado, no tienes idea cómo le hemos sacado el jugo a cada equipo, ¿sí? Si pudiéramos en este caso ver temas de depreciación, estarían extremadamente depreciados con todo el uso que le hemos dado, ¿sí? Pero sí, creo que todavía falta muchísimo por trabajar para que la banca pública y los fondos verdes y los inversionistas de riesgo apunten con estos proyectos en donde el riesgo es altísimo. Sí, hay mucho riesgo en este caso de fracasar, pero obviamente tiene que ver como te decía hace un rato, el tema de creatividad, ¿no? Buscar mercados, diversificar productos y así. Sí, definitivamente. Y me gustaría que vayamos de nuevo un poco más a la tecnología. ¿El proceso que ustedes tienen ha sido patentado o el producto final o cómo funciona eso? En esa parte todavía estamos trabajándola porque el tema de propiedad intelectual es súper amplio. La verdad es que es un mundo realmente el tema de la propiedad intelectual. Entonces, podemos, por ejemplo, patentar productos, supongamos este esquinero, como tal, podríamos tal vez patentarlo porque tiene la medida, tiene una pendiente, tiene un espesor. Sí, podríamos de cierta forma patentarlo. Podríamos también tener como secretos comerciales la parte interna, la parte logística, ¿no? Es decir, cuál es esta combinación exacta, qué pasa con la humedad, y todos esos son factores que tú finalmente lo pones como una fórmula y que finalmente nosotros lo podemos tener como secreto comercial. Entonces, realmente desde el año pasado hemos estado conversando ya con varios especialistas en el tema y todavía estamos trabajando en cuál vayan a ser la mejor forma finalmente, ¿no? Si realmente como secreto o patentar un producto o un diseño industrial y así, pero sin duda el tema de propiedad intelectual, cualquiera que sean las formas, tenemos un pool súper amplio. Por un lado, por ejemplo, de los equipos tecnológicos que hemos desarrollado para nosotros, ahí hay un tema de propiedad intelectual. En cuanto al diseño de cada uno de nuestros productos, ahí también hay un tema de propiedad intelectual y hay un tema de secreto comercial en relación, por ejemplo, al proceso específico que hacemos para poder llegar a tener este embalaje de viruta con hongos, ¿no? Y es importante tenerlo registrado en cualquiera de todas estas formas, porque también eso se vuelve un activo, que finalmente lo puedes apalancar, por ejemplo, para los temas de fondo o para los temas de un crédito, si fuera el caso. Sí, definitivamente se convierte en el proceso más interesante
para poder lograr estos créditos. Tengo entendido que la máquina que procesa el micelio del hongo es también hechura de ustedes, pues, o sea, propia de ustedes. Sí, sí. En una parte del proceso nosotros compramos un equipo que fue al inicio, en 2019, pero era una máquina pequeña. Entonces, finalmente, si nosotros queríamos hacer más pruebas o más ensayos, o finalmente, por ejemplo, cuando tú haces en laboratorio, por ejemplo, este análisis en una placa Petri, las condiciones son para una placa Petri. Pero en el momento en que tú quieres esto, extrapolarlo y quieres hacer 1500, por ejemplo, de estos esquineros, el análisis cambia completamente porque necesitas ahora, supongamos, media tonelada de viruta, pero cuando tú la pones, por ejemplo, la hidratas, ¿ya? Y hace calor, luego que se hidrata se evapora. Entonces resulta que el tiempo que antes tú tenías para trabajar en una placa Petri, ahora no es el mismo tiempo porque ahora hay otros factores, ¿ya? Entonces lo que tuvimos que hacer es, para poder hacer ese salto de esta placa Petri a obviamente manejar media tonelada de viruta, por ejemplo, al día, es obviamente poder construir nuestros propios equipos, porque finalmente algunos equipos podríamos haberlos traído de China, pero obviamente eran carísimos, ¿sí? Y peor ahora con el tema de pandemia, tenemos todo un tema logístico que ha encarecido muchísimo más solo el flete, de 3 o 4 veces más caro, ¿no? Entonces, finalmente tuvimos que desarrollar nuestros propios equipos. Definitivamente. Y me gustaría que me cuente más o menos cómo es el proceso desde que empieza la recolección del micelio del hongo en sí mismo, hasta que termina siendo uno de los esquineros, por ejemplo. ¿De dónde lo recolectan? ¿De dónde recolectan la viruta? ¿Por dónde pasa? ¿Cuándo se mezclan? Claro, bueno, para el tema del hongo, obviamente tuvimos que primero hacer una investigación de campo, es decir, nos fuimos a pasear, yo digo pasear, pero sí, el nombre técnico es visita de campo, en varias zonas del Ecuador, varios bosques, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue ir a hacer esas visitas de campo y recopilamos obviamente una gran cantidad de hongos, ¿no? Luego de eso, lo que había que hacer era ver, bueno, qué hongos sirven, qué hongos no sirven. Por ejemplo, hay unos hongos que crecen en frío. Nosotros estamos en una temperatura un poco más calurosa, entonces tal vez eso no nos servía. Entonces, una vez que llegamos a identificar cuál era el hongo ideal para poder trabajar, entonces nosotros esa madre de hongo, lo que nosotros la trajimos al laboratorio y aquí nosotros la vamos replicando continuamente. ¿Sí? Entonces nosotros vamos creando nuestro propio hongo en laboratorio. ¿Ya? Luego tenemos un invernadero, que eso es parte de los negocios paralelos que hemos ido desarrollando también como Biofabric. Y tenemos un invernadero donde este hongo lo cultivamos para un tema alimenticio, porque es un hongo de grado alimenticio. Entonces lo que nosotros finalmente hacemos es coger el mejor hongo que tenemos en nuestro invernadero, el que esté más robusto, el que esté más bonito, más sano, y ese nosotros seguimos replicando. Entonces tenemos una producción constante del hongo, que es lo que nos va a dar a nosotros el micelio. Entonces, por ahí va un lado. Luego necesitas los residuos. Entonces, residuos tenemos, al inicio trabajamos con cascarilla de arroz, porque son los piladores, los que descascaran o separan la cáscara y el grano de arroz. Utilizamos eso, nos quedaba un poco más lejos, nos quedaba aproximadamente unos 40 minutos de donde estamos nosotros, que estamos justo en una plena zona industrial, en una zona urbana. Y de ahí también vimos otros aserraderos que fabrican tablones de madera y están a 15, 10 minutos más o menos de donde estamos nosotros. Entonces nos quedamos con ellos. Y lo que hacemos es, vamos cada 3 días, 4 días, y en lugar de que ellos tengan que cargar en camiones y pagar estos camiones para que finalmente lo puedan desechar, porque ellos no lo pueden botar como basura normal, lo que nosotros hacemos es dar un servicio. Nosotros recuperamos eso, lo cargamos en sacos, que son los grandotes, en big bags, y los traemos a nuestras instalaciones. Entonces, una de las ventajas es que al ser seco, al ser madera, realmente no está sujeto a contaminaciones, ¿no? Entonces es mucho más limpio, es mucho más fácil de trabajar. La traemos acá,
pasa por un proceso en el cual se le da cierta humedad para que el hongo pueda crecer primero. Entonces se le da cierta humedad a esta viruta que está completamente seca. Y luego se le inocula, es decir, se le pone este hongo que nosotros lo reproducimos constantemente, ¿no? En estos 7 días crece solo el micelio. El micelio es la raíz de los hongos. Es algo que realmente nosotros no lo vemos. Yo tampoco no tenía ni idea que era el micelio de hongo. Tuve que investigar 3 meses hasta entender bien a qué se refería con micelio. Pero cuando tú compras un champiñón, por ejemplo, en el supermercado, tú ves dentro del champiñón, ves el tallo y ves arriba el sombrero. Eso es lo que tú ves, realmente, el hongo, y de todos los hongos. Pero en la naturaleza, o en el bosque, en la tierra hay un entramado de raíces que son extremadamente grandes. Para ponerte un ejemplo, en Oregon hay un hongo que se llama hongo de miel. Tiene una extensión de aproximadamente 800 hectáreas. Un solo hongo, una sola cepa de hongo. Es decir, las ramificaciones que están debajo de la tierra se esparcen por todo el bosque en más o menos 800 hectáreas. Entonces, lo que nosotros usamos son esas raíces, esas ramificaciones. Y durante esos 7 días crecen estas ramificaciones sobre este sustrato, sobre esta viruta. Cuando ya crece completamente, significa que ya tenemos nuestra materia prima lista para ser envasada, ya sea en un esquinero, en un panel, en un cubito, en un ladrillo, en una placa, en cualquier forma que tú quieras darle. Después de esos 7 días, que ya tú le envasas, finalmente tienes el producto terminado. O sea, si entiendo bien, los micelios del hongo crecen dentro de un envase de la forma que ustedes quieren darle. Exacto. Y el envase contiene, bueno, el bioproducto que ustedes ofrecen contiene 100% del micelio de ese hongo. Correcto. Ah, pensé que contenía una fusión con la viruta y la viruta era... No, claro. Tiene una fusión, efectivamente. Es decir, por ejemplo, hidratamos la viruta. ¿Sí? Primero hidratamos la viruta una vez que la tenemos aquí y ahí la combinamos con este micelio de hongo. Esos son los primeros 7 días. ¿Sí? Esa es la materia prima que nosotros constantemente la tenemos en stock para no tener que demorarnos los 60 días. ¿Ya? Entonces, esa primera materia prima que tú tienes en stock, una vez que crece el entramado completamente, significa que ya está esa materia prima lista para ser utilizada. Y una vez que está lista para ser utilizada, ahora sí, ya la pones en un molde final. Perfecto. ¿Y más o menos cuánto de porcentaje de viruta, cuánto de micelio es lo que suele tener la composición? Bueno, eso varía en ciertos rangos. Hay algunas composiciones obviamente que están dentro de la parte de la fórmula, pero tienes rangos. Incluso, por ejemplo, no es lo mismo trabajar viruta que trabajar con cascarilla de arroz o que trabajar con trigo. Si trabajas, por ejemplo, solo viruta, tal vez vas a necesitar más porcentaje, por ejemplo, de micelio. Si trabajas con una combinación viruta y trigo, probablemente vayas a necesitar menos micelio. Entonces, ahí realmente tienes que ir haciendo algunas experimentaciones. Incluso nosotros algunas experimentaciones que hicimos, también las hicimos con una semilla que tenía, por ejemplo, los fungicultores que están en la sierra. Nosotros estamos en la costa. Y realmente no nos funcionaron. Entonces, no todo el micelio o todas las cepas de hongos realmente te van a funcionar, ya sea porque sea el mismo nombre o porque estés utilizando el mismo sustrato como viruta. Entonces, ahí hay una parte de ensayo y error, y finalmente lo que nosotros tenemos ya el día de hoy, por ejemplo, es una cepa de hongo específica nuestra, que ya la cultivamos en nuestro invernadero, y esa es la que nosotros utilizamos para nuestros bioproductos. Entonces, probablemente si utilizamos de otro fungicultor, tal vez no nos funcione tan bien. Porque si ya se ha adaptado a las condiciones climáticas y el sustrato que ustedes tienen interesante. Exactamente. En este invernadero tienen capacidad para producir incluso más de la que producen actualmente. Sí. Incluso en el invernadero, en el 2020, empezamos obviamente con el biomaterial, pero sabíamos que este es un hongo de grado alimenticio. Entonces, la segunda etapa, dijimos, bueno, la segunda etapa es lanzar esto como un hongo comestible, ¿no? Sabemos que hay un montón de retos para el tema de hongos comestibles, por lo menos en Ecuador.
Los hongos, la principal especie que se consume es el champiñón, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la sierra sí se consumen otro tipo de hongos como ostra blanco, ostra gris, portobelo, shiitake. Es decir, hay una mayor variedad y consumo. Pero nosotros igual hicimos una apuesta y dijimos, a ver, tenemos la capacidad para poder dividir incluso esta materia prima, ¿no? Y parte va para el invernadero, parte va para nuestros embalajes. Y empezamos a tener una producción, ¿no? En el invernadero. Y el día de hoy tenemos una producción para aproximadamente unos 1000 hongos, es decir, hacemos un leño artificial y en cada leño surge o crece o nace un hongo, ¿sí? Comestible. Todos estos crecen en un invernadero así mismo vertical. Tenemos una producción que es hacia arriba, simplemente vamos apilando estos leños y realmente la cantidad de agua que se utiliza es 0.10% en relación a la cantidad de agua que se, por ejemplo, un kilo de nuestro hongo solo usa 0.10% de la cantidad de agua que se necesita para producir un kilo de carne de vacuno. Entonces, somos súper eficientes en la utilización de recursos, no necesitan energía porque el mismo hongo en ese espacio genera la humedad, genera el agua que necesita, y lo que hacemos es, de cierta forma, controlar nada más, es un ambiente súper cerrado, controlar simplemente el tema de flujo de aire, es decir, que tenga aire renovado, que tenga aire limpio, por decirlo así, ¿no? Haciendo énfasis en este porcentaje del agua, ¿y cuenta con el mismo valor proteico o nutricional que la carne vacuna? Claro, definitivamente no tiene la misma. La carne de vacuna tiene, por ejemplo, por cada 100 gramos, tiene aproximadamente un 30-35% de proteína, eso en carne de vacuno, pero tiene otros, por ejemplo, el tema de grasas y otros factores, ¿no? Los hongos tienen aproximadamente, dependiendo también de los rangos, están cerca de un 15%, es decir, por cada 100 gramos tienen 15% de proteína, ¿no? Tienen, obviamente, la mitad, sí, hablemos que tienen la mitad, pero tienen otros valores, por ejemplo, no tienen grasas, no tienen, en este caso, carbohidratos, no solo son un componente en este caso que te aporta un valor nutricional, sino que muchos de ellos te aportan valores nutracéuticos, es decir, que te aportan con otros compuestos bioactivos como beta-glucanos, alfa-glucanos, que son compuestos que tú no los encuentras, por ejemplo, en la carne, ¿no? Y si lo vas comparando, bueno, habría que irlo comparando también, por ejemplo, con pollo, carne, cerdo, y bueno, en fin, con cada uno de estos, en donde finalmente tú dices, bueno, este pollo, el pollo del supermercado, yo ya ni sé cómo lo crían, yo ya ni sé en este caso quién nomás tiene dentro de esta cadena alimenticia del pollo, ¿no? Cuando acá realmente en este ambiente controlado, lo que nosotros utilizamos es residuos, no utilizamos ningún pesticida ni fertilizante porque al ser un ambiente controlado no necesitamos, no tenemos plagas. Entonces controlamos todo eso y podemos tener una producción continua y constante todo el año. Entonces cambia no solo ya el tema de cuanto a la proteína, sino de dónde proviene, qué contienen el GMO o no. Entonces hay una serie de factores que influyen finalmente en decir, ¿sabes qué? Voy a consumir en este caso un poco más de hongos comestibles, o por lo menos lo incorporo 2 o 3 veces en mi dieta a la semana o al mes. Sí, es un negocio paralelo, el Mushroom Fabric. Correcto. Excelente. Y antes de seguir un poco con Mushroom Fabric, tengo una pregunta al final. Me gustaría, el biomaterial que sale de los micelios y de la viruta, ¿cuenta con las mismas propiedades que el EPS, el poliestireno? Sí, efectivamente. Mira que tiene la misma densidad, que es lo que hemos buscado, ¿sí? Porque finalmente, si tú creas un biomaterial, pero no resiste al impacto, no resiste a la compresión, a las finales no te sirve de nada, porque la idea de estos embalajes es que protejan, por ejemplo, el electrodoméstico. Pero si a las finales no lo protegen, puede ser todo lo bonito y biodegradable y compostable del mundo, pero no cumple con su función inicial, ¿verdad? Entonces sí, tenemos la misma densidad, tenemos la misma compresión, flexión que el poliestireno expandido. Y
todavía tiene realmente una ventaja más. Y es que hubo un caso ahora en Ecuador hace un año, bueno, estuvimos en el 2020, en algún rato la pandemia, pero una cartonera realmente grande aquí, se le incendió el área de materiales, el área de donde tenía el inventario de la materia prima. Entonces, resulta que este poliestireno expandido es altamente inflamable, ¿sí? Es peligroso porque puede combustionar sumamente rápido, ¿sí? Se inflama sumamente rápido y es un material sumamente riesgoso. Entonces, si tú como empresa necesitas tener un stock de esto el día de hoy en tu bodega, se convierte en un punto de riesgo, ¿no? Este de aquí soporta 3 a 4 veces más la tolerancia al fuego que el EPS. Entonces, nosotros le podemos dar a esto calor continuo, fuego continuo, y lo que va a pasar es que se va a ir quemando, se va a ir haciendo negro, sí, se va quemando, pero no se enciende, ¿sí? O no permite que esto transmita el calor a el resto. Entonces, esto tiene una ventaja adicional que es fuego resistente. Eso es increíble que hayan podido lograr esa capacidad, porque los sentidos de estos almacenes, por lo menos aquí en Perú, también suceden bastante a menudo. Y nada, bueno, volviendo a Mushroom Fabric, en Mushroom Fabric para los productos alimenticios utilizan la otra parte del hongo, ¿verdad? Que vendría siendo el tallo y el sombrero. Correcto, exactamente. Y se podría hacer sinergia en cuanto a producir el tallo y el sombrero para un sector y el micelio para otro sector, o siempre tienen separados, como entendí por lo que me dijo el subivero. Sí, el día de hoy lo tenemos separado, incluso por temas normativos. Necesitas incluso las dos áreas de trabajo tenerlas independientes, ¿no? Porque una tiene que ver con grado alimenticio, ¿no? Pero sí, lo tenemos separado. Para el hongo, por ejemplo, ya para que tú tengas el tallo y el sombrero, es decir, el fruto, ¿verdad? De esto de aquí, tiene que pasar aproximadamente unos 20 días. Entonces, la primera cosecha que tú haces, una vez que tú pones todos, en este caso estos leños artificiales en el invernadero, la primera cosecha pasa 20 días. Entonces, tú ahí cortas ese hongo y de ahí pasa por un proceso para deshidratarse, y para deshidratarlo y luego molerlo o triturarlo, ¿ya? Luego que cortas, pasan 15 días y viene una segunda cosecha. Tú lo cortas nuevamente y viene una tercera cosecha dentro de unos 15 a 20 días más. Es decir, que un solo leño te da más o menos 3, podrías sacar una cuarta cosecha, pero realmente ya cada vez es más pequeño el hongo y tienes que hacer un análisis ahí de, bueno, si me representa ese hongo pequeño en función al espacio que tengo ahí 15 o 20 días utilizando, ¿no? Entonces, tienes esas 3 cosechas. Ahora, una vez que esa ya te da la tercera cosecha, tú vas a ver cómo está ese leño, y ese leño es como, se vuelve súper suave, está completamente descompuesto. Es decir, el micelio ya extrajo todo lo que podía de esa viruta, entonces es sumamente suave, se descompone súper fácil. Entonces, realmente ese residuo no lo podríamos utilizar, por ejemplo, para el tema de biomateriales, pero ese residuo sí se lo puede utilizar como un abono para las plantas que tienes en tu casa, para el jardín que yo tengo. Entonces, ese residuo realmente, hoy día lo estamos botando porque primero no tenemos una cantidad tan grande, así que no es un problema, y segundo porque significaría que necesitaríamos una trituradora y obviamente hacer todo el tema de gestión para poder venderlo, ¿no? Pero finalmente es un residuo que tiene micelio y que es súper bueno porque aporta nutrientes, en este caso a tu jardín, a las plantas, y es un residuo que en un lapso de 6 a 9 meses se va a ir descomponiendo, absorbe agua, entonces se le puede dar incluso una cuarta vida útil. Interesante. Ahora, Mushroom Fabric, ¿cuánto tienen capacidad? ¿Cuántos kilos procesan? Para tener una referencia, esto lo estamos vendiendo en frascos con fundas que son biodegradables Doypack. El día de hoy tenemos una capacidad de aproximadamente unas 3.000 de estas unidades mensuales. Estamos distribuyéndolo en tiendas de alimentos especializados a nivel nacional
Estamos incorporando cada vez más tiendas, estamos trabajando en dar a conocer, porque es obviamente es un hongo comestible que no es tradicional de nuestro país, pero a pesar de eso, las ventajas que tiene en temas nutricionales son sumamente importantes, ¿no? Entonces estamos haciendo toda una campaña de comunicación, promover en este caso el consumo, dar a conocer cuáles son los beneficios, que es lo principal que necesitan conocer el consumidor. Y hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Nuestra meta obviamente es poder estar en establecimientos de tiendas grandes, ¿sí? En supermercados, y en el futuro también obviamente exportarlo. Hemos hecho algunos acercamientos también con una institución pública que es la encargada aquí en el país de las exportaciones, y la idea es eso, poder también tener ciertos productos para la exportación. Definitivamente, y todo lo que están haciendo realmente es impresionante. Me gusta mucho cuando el desarrollo científico lleva a una empresa bastante sólida. Y ya como pregunta final, me gustaría que haga una pequeña reflexión en cuanto a lo que ha significado para usted el poder hacer un negocio verde en base a soluciones naturales, por ejemplo, dicho, ¿no? Y cómo le gustaría crecer en corto o mediano plazo. Bueno, sin duda ha tenido una serie de impactos, ¿no? Te podría decir tal vez que en cuanto a lo profesional, obviamente el poder crear un negocio, crear tu negocio, que tiene que ver con esta base científica y que finalmente tú dices, bueno, no solo queda como una investigación, sino que finalmente estás creando un producto que resuelve un problema real. Para nosotros eso es muy gratificante. Para mí realmente eso es muy gratificante y sabemos que estamos en la línea correcta, estamos en el camino correcto. Obviamente hay mucho ensayo-error, hemos cometido muchas equivocaciones, estamos obviamente siempre aprendiendo en este proceso. Como te mencionaba al inicio, la biotecnología está en desarrollo realmente en nuestro país y creo que en el resto de América Latina también. Pero ha sido sumamente desafiante y cada vez que hemos logrado ya sea reconocimiento o hemos logrado, por ejemplo, introducir cuando logramos la primera venta de nuestros hongos comestibles en la tienda, obviamente eso fue un hito para nosotros, ¿no? Y obviamente eso nos motiva, ¿no? Entonces creo que los temas profesionales obviamente es un reto, pero es un reto que siempre lo hacemos con gusto, porque sin duda es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta. Y en cuanto a lo personal, he tenido la oportunidad también de que mi familia se vaya incorporando de a poco en cada uno de los proyectos que han salido, ¿no? Entonces, el día de hoy, por ejemplo, mi mamá, Mariana, al inicio le tenía miedo a los hongos y el día de hoy ella es la encargada del invernadero. Ella hace la cosecha, ella hace los cultivos, ella hace el control. Entonces, hemos ido también en términos personales, a modo de familia, hemos podido ir incorporando, ¿no? Entonces, eso realmente creo que son las dos experiencias que puedo tener. Definitivamente. Muchas gracias y de verdad les deseo mucha suerte para este año y que todo sea en pie derecho.